Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a las sendas antiguas. En esta ocasión hemos preparado un tema titulado Señal en la frente. Pero antes queremos invocar la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo aquí con nosotros. Los invito a orar. Amante y querido Padre que estás en los cielos, tu nombre sea exaltado por siempre. Para ti sea la honra y la gloria. Damos gracias por tus bendiciones y cuidados hacia nosotros. Padre, queremos estudiar las Escrituras y queremos que tu Ruaj esté presente aquí con nosotros. Queremos tener entendimiento y sabiduría y solamente tú nos la puedes dar. También pedimos tu bendición para cada hogar donde se está viendo este programa. Que ellos también puedan tener discernimiento y sabiduría para poner en práctica lo que dice tu palabra. Padre, no tenemos nada que ofrecer. Humildemente lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el que murió en un madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, señal en la frente. Y vayamos al primer capítulo del primer libro de las Escrituras para entrar directo en el tema. Vayamos al libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que en las Biblias que ustedes tienen se llama el Génesis. Y dice, en el principio Elohim Aleph Taf creó los cielos y la tierra. Aquí podemos ver en este versículo, mis queridos hermanos, que lo estamos leyendo en la traducción de los originales hebreos. Hoy en día muchos teólogos dicen que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se hizo en hebreo, se escribió en hebreo y que el Nuevo en griego. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que todas las escrituras originalmente fueron en hebreo. Este era el lenguaje del pueblo que nuestro Padre Celestial escogió para llevar las buenas nuevas, para que fuera un pueblo diferente. Es por eso que aquí, como somos buenos bereanos, nos gusta consultar todo tipo de Biblias y escrituras, pero especialmente la hebrea, porque es el original, es donde primero se escribió. Así podemos entender el pensamiento hebreo del pueblo de Israel, cómo ellos pensaban, cuáles eran sus costumbres y por qué fue escrita la palabra así. Como por ejemplo el libro original Bereshit, el primer libro, se escribe Bereshit porque dice en el principio. Los libros en hebreo usan las primeras palabras de cada libro. Ya después los traductores griegos y después el latín cambiaron los nombres, pero aquí podemos ver en este versículo, en el principio, Elohim, Aleph y Taf. ¿Qué es Aleph y Taf? Mis hermanos, son dos letras del alefato, o sea, el abecedario hebreo. El Aleph es la primera letra y Taf es la última letra del alefato hebreo. Aquí nos está diciendo cómo Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. Y aquí es claramente, mis queridos hermanos, que se está refiriendo al Hijo de Elohim o a Yahshua, nuestro Salvador. Para eso vamos a ver en Hebreos, para reafirmar, no lo podemos nomás decir que es Yahshua, nuestro Mesías Salvador. Tenemos que ir a la Escritura para confirmar. Los invito a ir al libro de Hebreos, que en hebreo es Ibrim, capítulo 1, versículo 2. Y leamos para ver quién fue el que hizo todas las cosas. Dice, Él, o sea, está hablando de Yahweh, nuestro Padre Celestial, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Yahshua, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él, o sea, de su Hijo, creó el universo. Aquí, mis queridos hermanos, en el libro a Hebreos, nos habla muy claramente que Él, el Padre Celestial, nos ha hablado por medio de su Hijo, Yahshua, el Mesías Salvador. Y a Él lo ha constituido, dice, dueño de todo, y por medio de Él,
creó el universo. Abba, Padre, Yahweh, el que está en los cielos, es el diseñador, el arquitecto de la creación. Y Yahweh crea a través de su Hijo, como lo leímos ahorita en el libro de Hebreos. Yahweh, el Padre Celestial, usó a su Hijo, al Hijo de Elohim, para hacer todas las cosas del universo. Con eso tenemos una prueba más de que Yahshua, el Mesías, es el creador de Génesis, que se refiere en Génesis 1.1 o Bereshit 1.1. Elohim, Aleph, Taf. Sigamos leyendo el libro de Hebreos y ahora vamos a Ibrim, capítulo 1, versículo 3. Sigamos leyendo quién es el creador. Su Hijo, o sea, Yahshua, es el resplandor de la Shekinah. Shekinah, esa palabra, ¿se acuerdan? En el santuario, que brillaba en el lugar santísimo, es la Shekinah, es la presencia del Hijo. La misma expresión, dice el versículo, de la esencia de Yahweh, o sea, del Padre, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados. Se sentó a la mano derecha del Wadula Ba Meromim. Allá en los cielos, en el trono del Padre, a mano derecha está el Hijo. Miren, mis queridos hermanos, en este hermoso pasaje de la Escritura tenemos un resumen de quién es el Creador, quién es nuestro Salvador y en qué lugares estuvo Yahshua el Mesías. Ahí dice primero que el Hijo es el resplandor de la Shekinah. ¿A dónde nos lleva eso? Al santuario. Tenía un lugar santo, un lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba la Shekinah, ¿sí? Que era una luz resplandeciente, una gloria. Era la presencia del Hijo con el pueblo de Israel. Después habla de que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. ¿Qué es la palabra? Las Escrituras, mis queridos hermanos. Todo lo que le fue revelado a los profetas y a los escribanos que son parte de la Escritura. Después dice, hizo purificación para los pecados. ¿En qué momento, mis queridos hermanos? Hizo Yahshua purificación. Cuando Él da su vida, cuando Él muere, es la purificación de los pecados. Y después subió al cielo y dice, se sentó a la mano derecha del Padre Celestial. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que en un solo versículo tenemos un resumen de la historia de Yahshua, nuestro Creador. Así que el Mesías Yahshua fue el Cordero sin pecado en este mundo. Además, el primero en resucitar de los muertos. Pero esa resurrección es la segunda resurrección, la resurrección ya para vida eterna. Por lo tanto, Él, el Mesías, recibió el doble honor y la doble porción de la herencia de Yahweh su Padre. Fue el primero y el único hombre que vivió una vida exenta de pecado en este mundo, y el primero en resucitar de manera física y permanente de entre los muertos, para el Olam Haba, que es el mundo venidero, el mundo que vamos a tener, mis hermanos, allá en el cielo. De este modo, Él hereda tanto esta era como la próxima y se convierte en la personificación del heredero primogénito de Israel. Así que aquí tenemos, mis queridos hermanos, en estos hermosos pasajes de Hebreos, todo un resumen de quién es el Creador y quién es nuestro Salvador, y es el que está sentado a mano derecha del Padre allá en el cielo. Volviendo al título, señal en la frente, ustedes vieron una pequeña imagen con dos letras. Esas se llaman Aleph y Taf, o Aleph y Tau, porque en ese tiempo la V no se pronunciaba como V, sino como U, Aleph y Tau. Esas son dos letras del alefato, o sea, el abecedario hebreo, y esas aparecen cerca de 11,000 veces en las Escrituras. ¿Ustedes creen que si no fueran importantes, aparecerían 11,000 veces en las Escrituras? Claro que son importantes. A veces son separadas, pero hay algunos versículos cuando aparecen juntas, Aleph y Tau, que es la primera y la última letra del alefato hebreo. No se traducen al español, mis hermanos. Eso ha sido una problemática
que se encontraron los traductores del griego y del latín, porque no pudieron traducirlo, no pudieron hacerlo correcto, porque no le pueden dar un significado. Por eso es que no podemos ver esa señal de bendición en las Biblias católicas actuales. En las traducciones comunes y corrientes no se puede percibir. Y es por eso que queremos estudiar en esta ocasión versículos donde vienen el Aleph y Tau, para que comprendamos la bendición que nuestro Padre Celestial y su Hijo Unigénito nos querían enseñar con esas dos pequeñas letras. Así que vamos a escudriñar las escrituras para encontrar el significado. Primero les voy a mostrar la imagen, vamos a poner la imagen de cómo son estas dos letras del hebreo, Aleph y Tau. En la imagen del centro, ustedes pueden ver, Aleph parece como una cabeza con cuernos, y así la dibujaban antiguamente. Antiguamente, más antiguo, es como una forma de cabeza de un toro. Este era el original del hebreo pictográfico. Este es el hebreo más moderno, sigue siendo como una cabeza con dos cuernos y sus orejitas. Y la Tav o Tau es como una X, es una marca, una X. Ustedes pueden ver la parte de abajo, una gráfica en la que están mezcladas las dos letras, Aleph y Tau. Ustedes ven que la X en rojo está dentro de la cabecita en amarillo, que es la letra Aleph. Ustedes tienen que familiarizarse con estas dos letras porque tienen un significado muy hermoso y una bendición muy grande conocer las letras Aleph y Tau, que son parte del alefato hebreo. Alefato significa abecedario. Aleph, alefato, el abecedario hebreo. En el principio creó Elohim, leímos ahorita, Aleph y Taf. Elohim, Aleph y Tau, creó los cielos y la tierra. Cuando se refiere a los cielos y la tierra, dice Aleph y Tau cielos y Aleph y Tau tierra. ¿Por qué? Porque eran los primeros cielos y la primera tierra. Entonces la marca de Elohim está como un sello en toda su creación. Volvamos al libro de Bereshit, que es el Génesis en las Biblias católicas, y leamos el capítulo 15, versículo 18. Y vamos a ver otra ocasión en la que se aplicó el Aleph Tau. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: yo daré esta tierra a tu sera, a tu descendencia, desde el Vadi, es el arroyo, de Mitzrayim, que es Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates, es el río de la abundancia, de que estaba en Babilonia. Entonces aquí vemos a Yahweh haciendo un pacto con Abraham. Abraham venía de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, que hoy vendría siendo Irak, que sigue siendo un país pagano. Pero el pacto decía de Yahweh a Abraham que le daría esta tierra a tu sera, a tu descendencia. Sera viene de semilla, y de la semilla vienen los hijos, viene la descendencia, la simiente, es la sera. Entonces aquí en esta promesa está muy interesante, porque en los originales hebreos dice, antes del nombre Abraham, dice Aleph y Taf. O sea, aquí Abraham, al ser una persona bendecida, sellada, separada, apartada por nuestro Padre Celestial, en el hebreo original dice Aleph Tau Abraham. Al traducirlo, no le pusieron el Aleph Tau, nomás dejaron Abraham. Pero era importante que nosotros entendamos que en los originales viene Aleph Tau Abraham. ¿Por qué? Porque él ya había sido sellado, ya había sido designado, separado para empezar el pueblo de Israel. Volvamos ahora al libro de Bereshit, ahora el capítulo 27, versículo 1. Vamos a leerlo. En el curso del tiempo, después que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudiendo ver, él llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: aquí estoy. ¿Se acuerdan de este momento de la historia en la que
Isaac ya era mayor, anciano, no podía ver, y llamó a Esaú, que era su hijo mayor. Bueno, en la escritura original hebrea, mis queridos hermanos, ahí cuando se dice la palabra Esaú, antes dice Alef Tau Esaú. ¿Qué significaba eso, mis queridos hermanos? Que era el primogénito. Alef, primero. Alef Tau Esaú. Él era el primogénito de nacimiento. Después ya conocemos toda la historia, que él vendió su primogenitura, porque un día él tenía mucha hambre y su hermano le ofreció comida a cambio de su primogenitura. Y Esaú pues lo tomó a la ligera, no sabía el valor tan grande que era ser sellado como Alef Tau y lo cambió por un plato de comida. Es por eso que después Esaú ya no dice Alef Tau Esaú en los escritos originales. Y por eso después su hermano es Alef Tau, porque de ahí viene la descendencia de Israel. Ahora vayamos al libro de Yahoshua, que es el libro de Josué. Yahoshua no significa Yahshua o Yahushua, es un nombre diferente. El nombre de Josué en hebreo es Yahoshua, y vayamos al capítulo 6, versículo 5. Y leamos otro ejemplo de Alef Tau. Entonces sonarán un toque prolongado del shofar, era la trompeta que ellos usaban de un cuerno. Al oír el sonido del shofar, todo el pueblo gritará tan fuerte como puedan, y el muro de la ciudad caerá bajo sí mismo. Entonces el pueblo subirá a la ciudad, cada uno directo desde donde esté parado. Aquí, mis queridos hermanos, vamos a ver otro ejemplo de Alef Tau. En el escrito en hebreo aparece el sello, la marca, el poder de la palabra Alef Tau. ¿Dónde aparece? Aparece antes de donde dice al oír el sonido. Dice al oír el Alef Tau, sonido del shofar, todo el pueblo gritará tan fuerte como pueda. Aquí, mis queridos hermanos, está diciendo Alef Tau de poder, de estruendo, que hace referencia a la voz del shofar de Yahshua, que lo tenemos en otras escrituras de Tesalonicenses y en Mateo y en Corintios, pero eso es tema para otra ocasión. Entonces, con eso comprobamos que Alef Tau del sonido es un sonido poderoso, que tiene poder. Ahorita vamos a ver las definiciones de esas dos letras. Es por eso que eso hace referencia también al shofar de Yahshua, el Mesías. Así que el Mesías es Alef y Taf. Volvamos ahora a Deuteronomio, el libro de Barim en hebreo, capítulo 5, versículo 24. Y leamos. Y dijeron, aquí está Yahweh, nuestro Elohim, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz viniendo del fuego y hemos visto hoy que Elohim habla con seres humanos y ellos permanecen vivos. Qué interesante versículo, mis queridos hermanos. Cuando se refiere a Yahweh, está en el cielo, es el Padre Celestial, el que nadie ha visto. Pero cuando habla de Yahweh, que está presente en una nube, en el fuego, en la zarza ardiente, en la chequina, es Yahweh el Hijo, que está con nosotros, que viene en representación de Yahweh el Padre. Es por eso que aquí Yahweh nos muestra su Alef Taf o Alef Tau, gloria. O sea, su poder, gloria. Alef Tau, gloria, es su poder. Viene siendo la chequina. Dice Yahweh que hemos oído su Alef Tau, voz. O sea, que el pueblo escuchó su voz. No lo vio, vio el fuego, pero no lo vio, porque si lo ven mueren, porque es tan potente su luz, su resplandor, su gloria, que nosotros como pecadores, o el pueblo de Israel como pecadores, no podemos verlo, caeríamos muertos. Pero aquí dice que Yahweh hoy permitió que ellos escucharan su Alef Tau voz, y que ellos, Alef Tau, estaban sellados. Esta es la razón por la que permanecieron vivos, mis queridos hermanos. Al estar sellados por Alef Tau, ellos estaban vivos, podían escuchar la voz y no morir.
Cualquier otro que no estuviera sellado moriría al instante. Es por eso que en los manuscritos originales muestra la palabra Aleph Tau antes de voz, de gloria en este pasaje. Y así podemos entender que ya el pueblo estaba sellado Aleph Tau para poder vivir. Ahora vayamos a una historia diferente, que es la historia de Ruth. Y en el capítulo 4, versículo 10, vamos a leerlo. El libro de Ruth se escribe Ruth sin H en hebreo, que es muy parecido en español. Creo que en español nomás le agregan Nacho. Vamos a leer qué pasaba con esta mujer. Aquí está hablando Booz. También estoy adquiriendo como mi esposa a Ruth, la mujer de Moab, la esposa de Malón. ¿Se acuerdan que se había muerto? Los dos hijos de Noemí habían muerto y Ruth estaba casada con Malón, para levantar en el nombre del muerto un heredero para su propiedad, para que el nombre del muerto no sea cortado de entre sus parientes y de la puerta de este lugar. Ustedes hoy son testigos. ¿Qué estaba haciendo aquí, mis queridos hermanos? Booz estaba redimiendo a un pariente. Según las costumbres de Israel, si moría el hombre y la mujer quedaba todavía con vida para poder dar hijos, tenía que un pariente redimirla. Y Booz pasó a través de varios parientes que no aceptaron tomar a Ruth como mujer y le llegó la oportunidad a Booz. Y entonces él toma a Ruth. Vamos a ver el otro versículo y después les explico. Ruth 4:13. Leamos. Así que Boaz tomó a Ruth y ella fue su esposa. Yahweh la facultó para concebir y ella dio a luz a un hijo. Aquí, mis queridos hermanos, hemos leído 2 versículos de la historia de Ruth. Y la historia de Ruth hace referencia al pueblo gentil que es injertado al olivo natural. ¿De dónde era Ruth? De un pueblo pagano. Era de Moab, la moabita. Entonces Boaz era del pueblo de Israel. Ruth hace referencia a los gentiles, o sea, los que no nacimos en Israel o no somos parte del pueblo de Israel y que somos injertados en el Israel de bendición, en el Israel actual. Entonces, estos 2 pasajes de la Escritura son los 2 primeros versículos donde dice, en el español no aparece, pero en el hebreo dice, Aleph Tau Ruth. Una vez que ella fue comprometida o que Booz la quiso incluir como esposa, ella en los escritos originales dice Aleph Tau Ruth, o sea, fue sellada, fue injertada en el pueblo verdadero, porque ella era pagana, era extranjera. ¿A qué hace referencia esa historia, mis queridos hermanos? A nuestro Mesías Salvador. Él es el ejemplo de Booz, que agarra a Ruth, una gentil, para hacerla su esposa. ¿Qué vino a hacer el Mesías? Vino a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros seamos insertados en su pueblo, en el verdadero pueblo del Mesías Salvador Yahshua. ¿Sí ven qué bonito, mis queridos hermanos? Que hasta una mujer recibió el Aleph Tau al momento de ser incluida en casamiento, primero en compromiso y luego casamiento, con Booz, que es la imagen o el ejemplo, el símbolo de nuestro Mesías Salvador. Volvamos ahora más atrás al libro de Shemot, que es el Éxodo, y vamos al capítulo 12, versículo 7. Vean este momento de la historia de Israel. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Aquí, mis queridos hermanos, estamos viendo el momento en que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto y venía la liberación. Pero habían pasado ciertas plagas y el faraón estaba tan duro de corazón que no quería dejar salir al pueblo de Yahweh. Pero entonces vino la última plaga, que iba a ser la muerte de todos los primogénitos. Pero el pueblo de Israel tenía que tener un Aleph Tau, tenía que tener un sello, tenían que tener una señal, una marca. Y para eso Yahweh
le indicó a Moisés y Moisés le indicó al pueblo que sacrificaran un cordero y con la sangre pintaran los dos postes del dintel de la puerta en la parte de arriba de la entrada de las casas. En ese texto, en este pasaje donde dice aquí la puerta a la entrada de la casa, dice Alef Tau, puerta de la entrada. Alef Tau, puerta de la entrada. ¿Qué está diciendo ahí? Que es la marca o la señal en la puerta a la entrada. ¿Y por qué en el español no lo tradujeron? Porque en el español no lo entienden, en el griego no lo entienden, en el latín no lo entienden, que es Alef Tau, que es la marca, es la señal que el Padre Celestial pidió y puso que cada uno con sangre pusieran en el dintel, o sea, en la orilla de la puerta, el marco de la puerta, y ese es el Alef Tau de la puerta a la entrada de la casa. ¿Y qué pasó con eso, mis queridos hermanos? Que cuando pasó el ángel destructor y él veía en la entrada la marca, el Alef Tau, ahí no entraba a matar al primogénito. Pero cualquier hogar, sea de Israel o sea de Egipto, que no puso la marca, murieron. Ahora bien, mis hermanos, la Escritura no lo dice, pero en los libros históricos de los israelitas dice que miles de israelitas también murieron, que no hicieron caso en usar el Alef Tau en la señal en la puerta de su casa. La Escritura bíblica no lo dice, pero los escritos históricos dicen que miles también de israelitas murieron. Todos aquellos que no eran obedientes a Yahweh y que se habían acostumbrado a lo pagano de Egipto también murieron. Así aquí vemos un pasaje, mis queridos hermanos, Alef Tau, una señal en la puerta, una señal de sangre. Y esa sangre, ¿a quién representaba, mis queridos hermanos? Al verdadero Cordero que iba a morir por ti y por mí, y que ya murió por ti y por mí, nuestro Mesías Salvador. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que entendiendo el origen hebreo y las letras hebreas, podemos aprender mucho más y entender mucho más estos hermosos pasajes de la Escritura, que ni el griego ni el latín lo pudieron traducir. La sangre untada en los postes y dinteles de las puertas de los corderos sacrificados en la Pascua, que Yahweh mandó a poner como señal, significó la salvación para el pueblo hebreo. Luego ellos tenían que el cordero comérselo. Así que en Yohanan 9:29 dice el cordero que quita el pecado del mundo. Así que Él nos redimió con su propia sangre, mis queridos hermanos. Vamos a ver, sigamos leyendo en Éxodo, en Shemot 12, versículo 8. Dice, esa noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué carne, mis hermanos? La del cordero. Ellos usaron la sangre para el dintel, pero dice, comerán la carne asada al fuego. La comerán con masá, que es pan sin levadura, y con marror, que es hierbas amargas. Aquí, mis queridos hermanos, también está usando las dos letras Alef Taf de la carne. Cuando dice ahí comerán la carne, dice comerán la Alef Tau, carne asada al fuego. Esto era parte de la orden de Yahweh, que no solo usaran la sangre para el dintel, sino que comieran la carne, pero era una carne Alef Taf, Alef Tau, era una carne sellada, marcada, para comer al fuego por ellos. Pero ¿cómo la tenían que comer? Acompañarla con pan sin levadura, porque la levadura era sinónimo de mentira, de hipocresía. El pan es muy sabroso con levadura porque se infla, es suavecito. Pero cuando el pan lo hacen sin levadura, queda plano, hasta se puede hacer duro, tostado, y no agrada mucho a la gente comer pan sin levadura. Luego a esto tenían que agregar hierbas amargas. ¿Para qué? Para recordar la esclavitud, la amargura de la esclavitud que por 400 años el pueblo vivió en Egipto. Es por eso, mis queridos hermanos, que también aquí se aplica el Alef Tau, carne, o sea, una carne sellada, separada o marcada para comerla por el pueblo. Sigamos leyendo el libro de Shemot, el libro de Éxodo, el capítulo 2 y versículo 3. Sigamos leyendo.
Estamos todavía con el pueblo de Israel con la marca de sangre en la puerta. La sangre servirá como señal, o sea, taf, señal, que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea, dice Yahweh, la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misrayim, o sea, Egipto, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Aquí, mis queridos hermanos, está Yahweh expresando al pueblo cómo la sangre servirá como señal, o sea, como taf, la letra taf, servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Les estaba explicando la razón de la marca de sangre, de taf, señal, la marca en las casas. Y luego cuando pasara el ángel destructor y viera la sangre, no les iba a hacer daño. La muerte no golpeó en aquellos que tenían la taf, o sea, la señal en la entrada de su casa. La sangre sirve como una señal. Y ahí, mis queridos hermanos, cuando habla de sangre, dice la palabra Alef Taf, señal de sangre. Así que, mis queridos hermanos, otro ejemplo de un pasaje usando la palabra Alef Taf como señal o marca en el pueblo. Este es el sello Alef Tau en el Ruaj que tenemos los hijos de Yahweh, como una marca registrada de que somos parte de su pueblo Kadosh, su pueblo separado, su pueblo apartado, un pueblo diferente al mundo. Ahora vayamos hasta el último libro de la Escritura, que es llamado en hebreo Gilyana. Vayamos al capítulo 7, versículos 2 y 3, que en español se le conoce como el libro Revelación. Leamos, mis hermanos. Dice: vi otro malach, o sea, otro ángel, viniendo desde el este, con un sello del Elohim viviente, o sea, un sello del Padre Celestial, de Yahweh, y le gritó a los 4 malachim, o sea, los 4 ángeles, a los que se les había dado poder para dañar la tierra y el mar. No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado, taf, sellado, los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Aquí, mis queridos hermanos, vemos un pasaje muy conocido que lo hemos leído, lo hemos aplicado en la profecía, pero ahora lo vamos a aplicar en el entendimiento de taf, porque dice un sello del Elohim viviente, o sea, un sello del Padre Celestial. Y a ese pueblo especial dice a los ángeles destructores: no dañen la tierra, ni el mar, ni los ángeles, hasta que hayamos sellado, dice taf, que hayamos sellado, y usa la letra taf, los siervos de nuestro Elohim, ¿en dónde? En sus frentes. Qué interesante, mis queridos hermanos. Hayan sellado taf, los siervos, o sea, los que son obedientes, los que guardan las escrituras, en sus frentes. Ahora volvamos al antiguo pacto y leamos el libro de Ezequiel. Ezequiel en hebreo se escribe Yehezkel, capítulo 9, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice acerca de este tema. Yahweh le dijo: ve por toda la ciudad, por todo Yarushalayim. Yarushalayim es con ya, no es G, es ya porque es la ciudad que tiene mi nombre, así dice la escritura. Y pon una marca, taf, en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las iniquidades que están siendo cometidas en ella. Esto de Ezequiel, de Yehezkel, tiene mucho que ver, mis queridos hermanos, con el sellamiento del último libro de Revelación. Está relacionado. No hagas daño hasta que le pongas la marca en la frente. Y acá dice: ponles una marca taf en la frente, pero no a todos. Solo a quienes, dice. Hombres que están gimiendo y llorando. Hoy en día, pues muchos sabemos de la apostasía, de las iniquidades que hay en el verdadero pueblo, pero no todos están gimiendo y llorando. Son pocos
Son pocos los que están gimiendo y llorando, los que están alzando la voz, los que están predicando, los que están levantando la escritura para decir las iniquidades del pueblo, las apostasías del pueblo. Son pocos, mis hermanos. Son pocos. No son más de 144,000. No son millones. No son 200,000, no son 500,000. Son pocos. Y esos van a ser sellados con una marca especial, dice marca Taf en la frente, hombres que están gimiendo y llorando. No es hombres que están acusando, no es hombres que están nomás señalando, no. Son hombres que gimen, que les duele ver lo que está pasando en el pueblo. Que les duele ver cuando adoran a Trinidad, que les duele ver cuando hacen un culto sin el verdadero nombre Yahweh y Yahshua. Esta es la persona que va a ser sellada, el que gime y ora por ellos. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés oró, por favor, quita mi nombre del libro de la vida, pero no destruyas al pueblo. Eso es el verdadero sello que vamos a recibir quienes estemos gimiendo y llorando. Así que no van a ser más de 144,000, mis hermanos. Van a ser muy pocos. Porque la mayoría están muy tranquilos, no están gimiendo, no están llorando por las iniquidades. Saben, pero no predican, no lloran, no gimen. ¿Ven la diferencia, mis queridos hermanos? Es por eso que la marca Taf en la frente, solo los que gimen y lloran, los que predican, los que señalan cuál es la apostasía. La palabra hebrea para señal es Taf, la última letra del alefato hebreo. Entonces en la escritura antigua tenía una apariencia de una X, lo vimos al principio. La letra Taf es una X. Y esa marca, colocada por un séptimo ángel guerrero vestido de lino, constituía una señal de protección, tal como dice el libro de Revelaciones 7:3, y simbolizaba que Yahweh guardaría al remanente fiel. Y tenemos muchos versículos en la escritura que hablan de ese remanente fiel. Volvamos al libro de Revelación, Giliana, capítulo 1, versículo 8, y leamos. Yo soy el Aleph y la Tau, dice Yahweh. ¿A quién se está refiriendo, mis queridos hermanos? Yo le puse en paréntesis Bereshit 1:1, Génesis 1:1. Aquí estamos en el último escrito de Revelación, Giliana, y él está haciendo referencia de que él es el Aleph y la Tau. O sea que desde el Génesis, desde el Bereshit, que él fue el creador, Aleph Tau, creador, ahora es el Aleph Tau, dice Yahweh. Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, que fue y que está viniendo, Ha Elión. O sea, el Altísimo. Ha Elión es para decir el Altísimo, el que está por encima de todos, el más alto de todos, nuestro Padre Celestial, Yahweh. Aquí, mis queridos hermanos, vemos otra vez las dos letras, Aleph y Tau. Está diciendo el que no tuvo principio y no va a tener final. El que estuvo en la creación, en el principio, y estará en el final de la historia de este mundo. El que es, el que fue y el que está viniendo. Él es Aleph y Tau. Una clara referencia a Yahshua, el Mesías. El Mesías Yahshua se dice que él es Aleph y Tau. Él es el creador y es la meta de la fe de Abraham, Isaac, Israel. Él fue el que los guió, los enseñó, mis queridos hermanos. Así que volvamos al libro de Revelaciones en Giliana y vamos a ver de los últimos pasajes de ese libro. Capítulo 22, leamos versículos 12 y 13. Pongan atención, miren qué hermoso. Presten atención, dice Yahshua. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo, para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el final. Aquí está diciendo Yahshua el Mesías que viene pronto y va a traer su galardón, va a traer su premio, su recompensa, y que él viene siendo el Aleph y Tau. Pero vamos a leer el siguiente versículo. Ahora leamos Giliana 22, vamos a volver a leer el 13 con el 14, para que vean qué hermoso pasaje también.
Yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el final. Y el 14 dice, qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, o sea, las escrituras, no nomás los mandamientos, que guardan la Torá, o sea, toda la escritura, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol de la vida? En el cielo. Así que el que guarda la Torá, guarda la escritura, vamos a tener derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿A cuáles puertas y a cuál ciudad se refiere, mis queridos hermanos? Pues a las que están en el cielo, donde está el árbol de la vida. Aquí ya no hay árbol de la vida. Aquí la humanidad pecó, tuvo que ser quitado el árbol de la vida. Allá en el cielo estará el árbol de la vida. Entonces, para tener derecho a comer y a entrar por las puertas de esa gran y hermosa ciudad, ¿qué dice? Tenemos que guardar, dice aquí, guardar la Torá, guardar las escrituras, desde el primer libro hasta el último libro. Guardarlas, obedecerlas, predicarlas, estudiarlas, compartirlas. Eso es la gran bendición de aquellos que guardan la Torá. Mis queridos hermanos, el Aleph y el Tau nos dice que tenemos que leer las escrituras. Sí, hay otros libros que nos ayudan, hay otros libros que son de bendición, pero el primer libro y el único para cualquier doctrina, para cualquier creencia, para que nos guíe nuestra vida es la escritura, ningún otro. Los demás son para explicación, pero nunca contradecir la escritura hebrea original. Desde el Bereshit, que es Génesis, hasta el final, que es Revelación o Gilyana, se nos advierte de guardar la Torá, guardar la escritura. Aquí claramente se nos dice que el que no la guarde no puede entrar al reino de los cielos. Así de fácil, no hay más, no hay otro camino, no hay otra forma. Tenemos que guardar la escritura. Y entre la escritura original, sin fermentar, sin que le hayan hecho cambios, mejor. Por eso que tenemos que tener varios tipos de escritura, pero les recomiendo, mis hermanos, que sobre todo tengamos de los originales hebreos, que es la verdadera escritura sin adulterar. Vayamos al libro de Isaías, Yeshaya 44:6, y veamos qué nos dice para este tema. Así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor Yahweh Sebaot, significa todopoderoso. Yo soy el primero, Aleph, y yo soy el último, Tau. Aparte de mí no hay Elohim. Aquí, ¿qué está diciendo? Yahweh, el Padre Celestial, el Rey de Israel, ¿quién es? Yahshua. Yahshua el Mesías es el Rey de Israel, porque Él es el que vino, murió por todos nosotros, por lo tanto es el Rey de Israel, Yahweh, el Hijo de Elohim. Y su Redentor, Yahweh. ¿Por qué es el Redentor Yahweh, el Todopoderoso? Porque Él, al enviar a su Hijo, se convirtió en nuestro Redentor. El Padre envió a su Hijo, el Padre nos redime a través de su Hijo es el Salvador. Y Él dice, yo soy el primero, Aleph, yo soy el último, Taf. Aparte de mí no hay Elohim. Así que aparte del Padre y el Hijo no hay otro Elohim. No hay otro, ni de madera, ni de mármol, ni de fierro, ni metal, no hay ninguno. Ni siquiera de espíritu. No hay otro. Solo hay Yahweh, el Padre, y su Hijo Yahshua. No hay otro Elohim. Y los pueblos paganos siempre han tenido muchos dioses. Han tenido 3 dioses o más dioses. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Nosotros solo adoramos a Yahweh el Padre y a su Hijo unigénito, Yahshua, nuestro Salvador. No hay más, mis hermanos. La Escritura no dice de nadie más. Vayamos ahora, ya que hemos repasado varios textos que tienen que ver con Aleph y Tau, ¿cuál es la definición? Vamos a la definición. La siguiente gráfica dice que Aleph, la definición de Aleph es cabeza. Ya ven que les mostré el pictográfico original, era una cabeza de un toro. Aleph significa cabeza.
significa fuerza, significa líder y significa uno o primero. Por eso a veces se usa para la Elohim Aleph, o sea que es uno, nada más, no hay más. Y en Tau significa, que es como una X, una señal, una marca, un sello o el último. Por eso Aleph Tau es uno y último, o primero y último. Ahora, mis hermanos, ya teniendo en mente el significado hebreo de esas dos letras, entonces sí podemos entender que Aleph y Tau es la señal del Eterno que pone como un sello, una marca, para decirnos que le pertenecemos a Él. Desde el Bereshit, el principio, que este sello aparece en las Escrituras, y ya lo vimos, Bereshit, luego vimos en Éxodo, en Shemot, y así vimos Deuteronomio, vimos diferentes libros, Isaías, Ezequiel, vimos varios que tiene que ver con la marca, el sello que aparece en las Escrituras, y es Aleph y Tau, el sello. Vayamos al libro Último Revelación, en hebreo llamado Gilyana, capítulo 14 y versículo 1. Y vean qué bonito este pasaje. Entonces miré, y allí un cordero. ¿Quién es el cordero? Nuestro Mesías Salvador, el Hijo de Elohim. Estaba en pie sobre el monte Sión, y con él, o sea, con el cordero, había 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Qué interesante, mis queridos hermanos, los 144,000 están junto al Cordero, o estaremos junto al Cordero. Todos deberíamos desear ser parte de esos 144,000, como lo dijo la sierva Elena de White, que hagamos todo lo posible por ser parte de los 144,000. Pero para ser parte de los 144,000 no nomás tenemos que tener la verdad, tenemos que gemir y clamar por las abominaciones que el pueblo comete. Entonces dice que con el Cordero habían 144,000 que tenían el nombre, Taf, el nombre, o sea, una marca, un sello de su padre escrito en sus frentes. Qué hermoso, mis queridos hermanos. No vamos a tener 3 nombres. Dice el nombre de su padre. ¿Y por qué? Porque el nombre del Padre también lo comparte con el Hijo. El nombre Yahweh, Yah, también lo comparte con su Hijo, Yahshua. Por lo tanto, tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Yahweh en la frente. Vamos a leer Gilyana, que es Revelación 22, 3, 4. En las Biblias católicas dice Apocalipsis, pero es un nombre griego, es un nombre pagano. Por lo tanto, el nombre Revelación o Gilyana en hebreo 22, 3 y 4. Vean lo que dice. El trono de Yahweh, o sea, del Padre, y del Cordero, es el Hijo, estará en la ciudad, y sus siervos le adorarán. ¿A quiénes van a adorar? A 2, al Padre y al Hijo, a Yahweh y Yahshua. No hay otro, solo a 2, dice. Y sus siervos le adorarán. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, mis hermanos, los que conocemos la verdadera deidad. Ellos verán su rostro. Ahí sí podremos ver su rostro, mis queridos hermanos. Aquí en la tierra no lo podemos ver. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál nombre, mis queridos hermanos? Nombre de Yahweh. Dice, veremos su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál es el Aleph Tav? La Aleph Tau, su nombre, mis queridos hermanos. El nombre Yahweh estará en nuestras frentes si somos parte de los 144,000. Si somos aquellos que gemimos y oramos y estamos viendo que el pueblo está en perdición, pero nos duele. Y por eso estamos preocupados y por eso compartimos la Escritura, para que cada quien reciba el llamado al arrepentimiento. No es nomás de, yo sé la verdad y ya me quedo en mi casa tranquilo. Tengo que gemir, tengo que clamar por ellos. Y yo incluirme entre ellos, como si yo estuviera también en la abominación, mis hermanos. Por eso es que los 144,000 no pueden ser millones. Tienen que ser pocos los que están gimiendo y clamando. Y muchos se levantarán y de aquí a allá estarán clamando por eso. Pero ¿cuál es la bendición de ellos, mis hermanos? Tendrán su nombre en sus frentes. ¿Cuál nombre? El Aleph Tav, el nombre original,
no los nombres nuevos, modernos. Vamos a tener el nombre de Yahweh en nuestra frente. Con eso, mis queridos hermanos, estamos concluyendo este tema. El Aleph y Tau tiene un gran significado en el hebreo. Tristemente, cuando lo tradujeron al griego, al latín, al inglés, al español, lo quitaron, porque ellos no le dieron la importancia que tiene estas dos letritas del hebreo. La primera, Aleph, y la última, Tau. Tienen un gran significado, una gran bendición. Es nuestra marca. Por eso Aleph y Tau es la marca en la frente. Es el sello, la señal en la frente de los verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso, mis hermanos, te invito a que este tema, ahí en la página, en la app, en la aplicación, lo puedas volver a estudiar. Lo imprimas, lo compartas, lo estudies con humildad y oración y podamos entender que el Aleph y Tau es nuestro Mesías Salvador, el que murió por ti y por mí, y Él quiere poner su sello, su nombre en tu frente para que seas parte de los 144,000. Por eso tenemos que clamar, tenemos que predicar las escrituras originales que vienen del hebreo, que es el idioma original de la escritura y del pueblo de nuestro Padre Celestial. Te invito, mi hermano, mi hermana, a orar para concluir. Inclinemos el rostro. Amante y querido Padre que estás en los cielos, sabemos que tu nombre es Yahweh, tu nombre se ha exaltado por siempre. Te damos gracias, Padre, por la Escritura. Te damos gracias, Padre, por la Escritura en hebreo, que nos muestra el Aleph y Tau y la importancia que tiene. Vimos cómo a través de la historia del pueblo de Israel, el Aleph y Tau, la marca, la señal, estuvo con ellos, los protegió de la muerte y los marcó como un pueblo apartado, un pueblo Kadosh. Igualmente, Padre, nosotros queremos tener ese Aleph Tau en nuestra frente. Queremos tener ese sello. Queremos estudiar tu palabra original hebrea. Queremos predicarla. Queremos llorar y gemir por las abominaciones que se cometen en el pueblo, Padre. Ayúdanos a ser parte de los 144,000, a seguir predicando tu palabra, tu verdad. Porque sabemos que tu Hijo unigénito ya está por venir, ya falta poco. Solo tú sabes el día y la hora. Padre, que tu Ruaj esté presente con cada uno de los que están viendo este programa, que podamos seguir recibiendo sabiduría y entendimiento que solo tú lo puedes dar. No tenemos nada que ofrecer, Padre. Humildemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yahshua, el que murió en madero. Amén. Mis queridos hermanos, que el Aleph y Tau, el Padre Yahweh y tu Hijo unigénito, estén contigo por siempre.